de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa o en endesa.com. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Gran Hotel Inglés comenzó siendo el café de tertulias más influyente de Madrid y en los años 20 uno de los centros culturales de primer nivel, donde se reunían artistas, escritores, pintores y políticos para, entre cafés y vinos, inspirar sus obras, debatir durante horas de literatura, cultura, política y otros asuntos mundanos. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. Los desayunos de Capital Intereconomía. Fundación La Caixa patrocina este espacio. Once y 8 minutos de la mañana, esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, y en este segundo café de la mañana, en estos desayunos Capital, tengo la oportunidad de tener aquí a mi lado pues a un buen amigo y a un economista al que admiro mucho y al que leo y sigo, que es Daniel Lacalle. Daniel, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias, lo mismo digo, además. Oye, porque estás de publicación, 8º libro ya. Eso es, aquí está, el nuevo orden económico mundial ya en segunda edición, nos vamos a la tercera y muy muy contento, y la verdad es que bueno, pues creo que el libro además ha salido en un momento en el que pues tiene mucha relevancia, o sea que muy bien. Oye, ¿cómo ves ese nuevo orden económico mundial? Bueno, como lo veo con esperanza, porque gracias a Dios está siendo demolido por el avance de la libertad en Argentina, el avance de la libertad en Italia, en Estados Unidos, etcétera, etcétera, pero con preocupación y sobre todo para explicarle a la gente que hay que ser hay que estar muy alerta, porque hay unas fuerzas muy importantes que tienen un interés en que esto que yo explico, que es el Estado depredador, se convierta en la norma, ¿no? El Estado depredador que nos permite avanzar y nos está devorando buena parte de nuestro trabajo. El otro día mi hija me decía, ¿pero tú pagas por trabajar? Claro. Digo, claro que pago por trabajar, yo y todos los españoles, y cada vez más. Claro. Estamos en un Estado totalmente confiscatorio y va todavía más. Confiscatorio. O sea, no hay fin. Bueno, sí hay fin, lo tiene que exigir la sociedad civil. O sea, una de las grandes cosas que tenemos que darnos cuenta es que no va, el concepto del Estado depredador es esos gobiernos que se han convertido en vez de un Estado que lo que hace es facilitar y dar servicio al sector privado, a las empresas, a las familias, lo que hacen es utilizar a las empresas y a las familias para ponerlas a su servicio y que se comportan como nuevos señores feudales, y para eso utilizan la Inquisición, la introducción constante de la censura y por supuesto también ese engranaje de compromisos multinacionales y aparentemente multilaterales en los que se deciden cosas a 30, 50, 100 años que le afectan a centenares de millones de personas que nadie ha votado. Y cuyo objetivo es perpetuar a una élite política que ha dejado de servir a los ciudadanos para servirse a sí misma, ¿no? El otro día un buen amigo mío me decía, Mariano Guindal, me comentaba, al final los impuestos y Hacienda van a recaer sobre la clase media. Siempre. Porque aspiramos a vivir un poquito mejor y vamos a seguir trabajando, y tememos vivir un poquito peor y vamos a seguir trabajando. Claro. Pero llegará un momento que nos van a destruir. Bueno, la erosión y destrucción de la clase media, lo explico en el libro, no es una casualidad, es una política. La clase media es crítica, la clase media suele tener
libertad económica, la clase media tiene capacidad, además, de utilizar su capital humano para moverse a otros países. Por lo tanto, la clase media es el gran enemigo del Estado depredador y, por supuesto, es su gran cajero automático. Por eso siempre dice, estos gobernantes siempre dicen, no, es que vamos a subir los impuestos solamente a los ricos y a las grandes empresas. Y claro, van bajando el umbral de rico hasta el punto, como hemos visto en España, en el que ya dicen, no, es que hay los ricos que ganan más de 50.000 euros. O de 30.000. O de 30.000, hay comunidades autónomas en las que dice que las rentas altas de 30.000 euros, ¿no? Y claro, cuando le explicas a la gente, oiga, es que eso que llaman los ricos son su médico, arquitecto, profesionales independientes. Claro, por otro lado, nunca he entendido ese concepto de solamente le vamos a subir los impuestos a los ricos. Algo que es injusto, le recaiga a una persona que tiene 10 o le recaiga a una persona que tiene 1. Pero sobre todo, el Estado depredador utiliza, y el ejemplo es muy evidente en España, utiliza la inflación para introducir el mayor impuesto para los pobres, la inflación, el impuesto de los pobres, y además le ha subido los impuestos a la clase media, a la que decía que no le iba a subir los impuestos. Por supuesto, siempre es una mentira. Todo esto, además, lo explica Goethe en el Fausto hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que la gente no lo ha leído, pero hay que leerlo porque ahí te explica el incentivo perverso que tiene el Estado de hacerte pobre. ¿Por qué quieren los gobernantes que los ciudadanos sean más pobres? Y la razón por la que los gobernantes intervencionistas quieren ciudadanos más pobres es porque son clientes rehenes dependientes. Hablabas de libertad económica. ¿Con Trump hay más libertad económica o la va a haber en el mundo? Con Trump hay más libertad de expresión, primero, importantísimo, porque parece aquí no lo estamos sufriendo de la misma manera, pero lo que ha ocurrido en Estados Unidos en los últimos 4 años no tiene parangón. No tiene parangón. La introducción constante de la censura, del veto, de la cancelación, consecuencias profesionales por dar tu opinión, ¿no? Yo lo he vivido con amigos a los que se han encontrado pues en situaciones muy difíciles por dar su opinión personal, la que le dé la gana, ¿no? Entonces, hay más libertad de expresión, hay más libertad económica, sobre todo si se pasa este programa económico que se ha anunciado, que significa la mayor eliminación de trabas regulatorias, una fuerte bajada de impuestos y una gran mejora del sector privado. Lo que dice Scott Bessent, el secretario de Estado del Tesoro, que es recuperar la economía para el sector privado, que es el que crea riqueza. ¿Trump tiene un buen equipo económico? No, tiene el mejor, vamos. Cualquiera de las personas que están ahora mismo analizando lo que está ocurriendo en Estados Unidos debería mirar a Scott Bessent, que es no solamente un gran historiador económico, sino que además es un gestor de fondos, por lo tanto entiende perfectamente el mercado. Tienes a gente estupenda, desde Larry Kudlow hasta Hassett, un montón de un equipo, vamos, que ya le gustaría a la suma de todos los países de Europa juntos. ¿Cómo ves el enfrentamiento entre Trump y Elon Musk? A mí me parece una maravilla. Yo estoy acostumbrado a vivir en países anglosajones en los que en vez de, ay, por favor, qué miedo tengo de decir algo, no me vaya a pasar algo, un empresario dice lo que le da la gana, cómo le da la gana y cuando le da la gana. Aquí ni de lejos. Aquí nunca. Aquí en la autocensura que comento yo del Estado depredador es la norma. Pero me parece maravilloso, a mí me parece maravilloso que Elon Musk discrepe de la manera que le parezca bien, igual que lo vi con Steve Wynn o con Rex Tillerson en la administración de Obama. Yo recuerdo el shock que me llevé al escuchar a Steve Wynn decir que la administración de Obama era lo peor que le había pasado a Estados Unidos en la historia y que jamás iba a invertir con esa administración. Y voilà, este señor se está significando. ¡Qué maravilla! Pues muy bien, me parece muy bien. Ahora, obviamente,
inmediatamente en España ya se ha creado la narrativa. ¿Cuál es la narrativa? Narrativa número 1. Los liberales y la derecha no pueden llegar a acuerdos. Falso. Eso no tiene nada que ver con liberales y derecha. Eso tiene que ver con dos egos que tienen que ser, que son para mirarlos, ¿sabes? Que son para o sea, que sobrepasan este edificio, ¿verdad? Y me parece estupendo. Me parece estupendo porque además es la manera en la que se conforma una sociedad civil potente, que haya un empresario o dos o los que les dé la gana, porque hay centenares, miles de hecho, que discrepan o que están a favor, con toda la libertad, ¿no? En ese nuevo orden económico mundial, ¿qué papel está jugando y va a jugar Argentina? No, Argentina es absolutamente clave, porque el fenómeno Milei es un fenómeno global. El fenómeno Milei es la demostración de que se tiene no solo éxito, sino un éxito espectacular defendiendo las ideas y las políticas de la libertad sin compromiso. Es la demostración de que eso que llaman el gradualismo es una falacia que no funciona jamás. Y es la demostración además de que hay que dar la batalla cultural, y a mí me parece es una cosa increíble, porque yo que soy amigo del presidente Milei, desde antes de que fuera presidente, es increíble ir a cualquier país y que la gente te diga: ¡Ah, tú eres amigo de Milei, tú conoces a Milei! Y la fascinación ante una persona que primero tiene un conocimiento económico sin parangón entre los políticos de su región y desde luego también de Europa. Y que tiene valentía y convicción. Y que sobre todo lo que no hace es comprometer sus ideas, porque no está equivocado y por lo tanto no tienes por qué llegar a ningún tipo de consenso con el que defiende el robo, el expolio y la mentira. Bukele. A mí Bukele me parece una persona, primero, yo que he ido 4 veces en mi vida a El Salvador, ¿de acuerdo? A mí me hace mucha gracia cuando la gente dice: hay que ver, es que hay que seguir unas normas, porque no sé qué. Vamos a ver, por favor. Yo he ido 4 veces a El Salvador y el mayor riesgo que tenías era que si para las personas de bien era salir a la calle y que te mataran. No que te robasen, que también, sino que te mataran. Yo he estado en San Salvador con más guardaespaldas que Michael Jackson, ¿sabes? Esto es una cosa tremenda. Yo me acuerdo de la época de Cristiani, que aquello era una batalla campal diaria. Entonces, la crítica desde la comodidad y desde este paternalismo de Europa a lo que está haciendo Bukele no tiene ningún sentido. Número 1, ha pasado de ser el país más inseguro de todo el mundo a ser el país más seguro de la región. Número 2, la economía está creciendo, la inversión está mejorando. Y número 3, está llevando a cabo políticas que son buenas para los ciudadanos de bien de El Salvador. Si lo que la gente que nos está escuchando quiere hacer es defender los derechos de un señor que lleva tatuados el número de personas que ha matado, pues enhorabuena, que se dediquen a ello y que se diviertan, pero desde luego esa persona no tiene derechos cuando está violando los derechos de cualquier persona de bien. Enseguida te pregunto por política nacional, pero antes, ¿cómo has visto este fin de semana la entrada de Estados Unidos en el conflicto Irán-Israel? Bueno, me ha parecido una jugada maestra, que lo que ha hecho ha sido que el conflicto se ha acabado ayer, se ha acabado completamente. O sea, es muy importante recordar que aquí nos han vendido una narrativa absolutamente abyecta, que es la narrativa de que el programa nuclear de Irán no era una amenaza para el mundo, no para Israel, para el mundo occidental y para los países árabes. Fíjate si lo saben los países árabes, que esos países árabes, que fundamentalmente los sunís, que saben de esa amenaza, han permitido que se usasen sus bases, que se cruzase su espacio aéreo, etcétera, y han mirado hacia otro lado y además han aumentado masivamente la producción de petróleo para que no hubiese ningún impacto. Yo creo que hoy el mundo es más seguro gracias a la acción decisiva por parte de Israel y apoyada por Estados Unidos. Y perdona que me extienda, pero me parece tan profundo
profundamente hipócrita por parte de la gente decir que es que Donald Trump ha tomado esa acción sin acudir al Congreso, cuando Biden y Obama hicieron exactamente lo mismo en conflictos que encima lo que hicieron fueron perpetuarlo, porque esta es la otra, él lo ha terminado, ellos lo perpetuaron. China, ¿inesperado aliado de Europa? Bueno, espero que Europa no caiga en el error de, por esa animadversión ridícula hacia la administración Trump, entregarse en los brazos de China. Claro, el gobierno chino no es tonto. El gobierno chino ve Europa y dice, esta gente prefiere dispararse en el pie antes que reconocer sus debilidades. Fíjate que la Unión Europea tiene el acuerdo comercial con Estados Unidos más fácil de todos, porque lo único que tendría que hacer la Unión Europea es aplicar lo que viene en el diagnóstico del plan Draghi. Fíjate qué curioso. Y sin embargo, por animadversión a reconocer sus debilidades y a reconocer que tiene razón Lutnick y el equipo de comercio de Estados Unidos, no va a aplicar lo que la propia Comisión Europea dice que es un coste de 1 billón de euros para la Unión Europea cada año, que es el exceso de regulación y los aranceles encubiertos de la Unión Europea. Por lo tanto, yo espero que la Unión Europea se dé cuenta de que comerciar, obviamente, y llevar a cabo transacciones con China es absolutamente legítimo, pero que caer en el error de ponerse en manos de China lleva a que China obviamente se encontraría con el auténtico lujo de que le regalasen ya la Unión Europea le ha regalado el futuro del automóvil, esto solamente lo puede conseguir un burócrata europeo, ya se lo ha regalado a China, que le regale el tejido empresarial de Europa. Ucrania, Rusia, ¿lo de Putin imposible de gestionar? Es que no se puede solucionar, no se puede llegar al final de una guerra en la que los dos, Ucrania y Rusia, piensan que están ganando. Los dos. Yo estoy en Kiev, ¿no? Y entonces me dicen, no, fíjate, estamos ganando porque hoy hemos avanzado 10 kilómetros. Y escuchas de repente la propaganda que llega por las televisiones rusas y dice, no, estamos ganando porque hemos avanzado 10 kilómetros. Es una carnicería, es una carnicería. Por lo tanto, la idea de que lo que hay que hacer simplemente es meter la cabeza en el agujero y esperar a que eso se solvente y que volvamos al año 2022, para empezar no tiene ningún sentido, porque en el año 2022 Rusia ya tenía anexionado una parte muy significativa de Ucrania. Y segundo, porque esto no es un conflicto que se ha generado en el año 2022, en el año 2012 ya estaba todo el problema en el Donbass, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que buscar una manera de que se acabe con esta carnicería. Es una locura lo que está pasando en Ucrania y hay que tener un compromiso para que haya una solución que sea o buena para Ucrania o buena para Ucrania. Solamente puede haber esa opción. Y esa opción solamente puede venir, y eso lo ha entendido perfectamente, lo ha dicho desde toda la vida el presidente Trump, solamente puede venir no de lo que diga Rusia, sino de lo que diga China. Claro. Que todo el mundo aquí en Europa, estoy alucinado de que en Europa se hable de China como si fuese una especie de agente que pasa por ahí en la guerra de Ucrania. Es el socio estratégico sin límites, y cito, entre comillas, porque está puesto en un acuerdo, ¿de acuerdo? Es el socio estratégico sin límites de Rusia, es el mayor proveedor de tecnología militar para Rusia y es el mayor socio en cuanto a hidrocarburos. Y por lo tanto es importantísimo que haya una solución en la que China conceda una solución buena para Ucrania, y en la que China además ejerza su posición de poder con Rusia para que haya una solución. Eso es lo que tiene que ocurrir. Aquí en casa, Pedro Sánchez, ¿aguanta hasta final de legislatura? Vamos, yo es que no tengo ninguna duda. Tengo un montón de gente que me dice que no llega a verano. No sé por qué, pero me alegraría si no llegase a verano, porque a mí me parece muy triste. Pero no poner la mano en el fuego. No pongo la mano en el fuego. Es que Pedro Sánchez, que es una persona que yo puedo discrepar en el 100% casi de lo que dice,
Creo que en el 101%. Pero yo puedo discrepar con él, pero lo que no lo considero es tonto, ¿no? Porque no lo es. Es una persona muy inteligente y sabe que ha tejido un engranaje en el que tiene un control económico sobre sus socios de coalición, en el que sabe que tiene a un partido que está completamente entregado a él como persona, es un partido completamente personalista, no es el PSOE que existía antes, y que además sabe que en el momento que salga de la Moncloa hay, creo que son ya 14 causas diferentes en las que le van a imputar. De momento, que puede que mañana sean 15. Creo que son 14, no lo sé. Entonces, ¿por qué va a hacerlo? Si además Pedro Sánchez correctamente ve que la oposición está fiándolo todo a la acción judicial y a la acción de la prensa independiente y por lo tanto no ve una amenaza por el lado de la oposición tampoco. Ayuso, una crack. Ayuso está haciendo lo que tiene que hacer un dirigente de centro derecha, que es dar la batalla cultural todos los días. Ayuso está haciendo una labor increíble. Es valiente, no se muerde la lengua. Es que eso de morderse la lengua, que se muerdan la lengua los otros, ¿sabes? ¿Por qué tiene que callarse o por qué nos tenemos que callar los que defendemos la libertad? Y se la quiere fuera de Madrid también. Mucho. Hombre, claro que se la quiere fuera de Madrid. ¿Cómo que se la quiere fuera de Madrid? Que vas a México y esto me ha pasado a mí, que también como la conozco y soy amigo, pues me dicen, que usted conoce a Isabel Díaz. Lo que necesitamos en México es una Isabel Díaz Ayuso. Lo que necesitamos en Chile, me dijeron, en Chile. No necesitas una Isabel Díaz Ayuso, lo que necesitamos es darnos cuenta de que eso de que te tienes que callar y que tienes que bajar la cabeza y que tienes que aguantar la bota en el cuello del socialismo, eso es algo que obviamente difunde el socialismo, pero me da exactamente igual. 2 cositas más. Escribá en el Banco de España. Bueno, pues lo que nos faltaba ya. O sea, era no politizar el Banco de España, ¿sabes? Sino politizarlo muchísimo más. Pero si es que, por favor, o sea, que han convertido el informe anual del Banco de España en un infomercial que si lo ves en una empresa cotizada dices, os habéis venido arriba en la publicidad, ¿sabes? Oye, y luego la OPA BBVA Sabadell tiene que salir, o sea, desde el principio los accionistas deberían de tener libertad para decidir. Llevamos 13 meses ahí el gobierno enredando y poniendo piedras en el camino. Ahora puede que ponga condiciones en tema de oficinas, en tema de pymes. O sea, ¿cómo calificarías la actuación del gobierno en esta operación? Pero es que esta es la evidencia del Estado depredador, esta es la evidencia de un gobierno cuya injerencia en la actividad de las empresas privadas llega a niveles de paroxismo y que encima resulta que hay una parte no desdeñable del poder económico que le parece estupendo. No, tenemos que darnos cuenta de que la OPA de BBVA Sabadell se tiene que defender por parte del BBVA y se tiene que atacar por parte del Sabadell hacia los accionistas, explicando a los accionistas por qué es buena o por qué para Sabadell es mala, explicando cuáles son las estrategias y, sobre todo y lo más importante, explicando de verdad cuáles son las sinergias y cuáles son las estrategias con respecto al crédito y ya está. Y este señor ha montado una encuesta de estas tipo Eurovisión. Una vergüenza, que el otro día entré y había votado el Pato Lucas y Milton Friedman. Una cosa tremenda, por Dios. Esto nos lo cuenten y decimos, no puede ser. Y al final la realidad supera la ficción. La realidad supera la ficción. Pero la realidad supera la ficción simplemente por una cosa. Mira, lo permitimos. Porque lo permitimos. Que hay que dejar de mirar hacia abajo y pensar que esto va a pasar como otras fatalidades, ¿no? Como la reunión de ABA, todo esto, bueno, pues nada, pero no, esto o das la batalla
O sea, las empresas tienen que dar cuenta que tienen que dar la batalla y que no hay una ventaja para las empresas dándole más poder intervencionista al gobierno, sino todo lo contrario. Y espero que esa OPA la decidan los accionistas, no los de la encuesta esta ridícula que es ni el gobierno. Daniel Lacalle, el nuevo orden económico mundial. Oye, enhorabuena por esta octava criatura, por esta tercera edición. Sí, gracias. En mi casa tengo yo, mi hija y mi hijo. Los tres. Hombre, claro. Es lectura obligada y es más fácil. O sea, se lee igual que lo cuentas. Muchas gracias. Fácil, se ve y se siente. Oye, muchísimas gracias. Muchísimas Esta es tu gracias casa, a ti. lo Gracias, sabes. hombre. Es Pues un nada. gusto siempre estar aquí. Un placer. Un placer Cuídate para mucho. mí. Gracias. Adiós. Fundación La Caixa ha patrocinado este espacio. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Si estas vacaciones quieres desconectar de verdad, solo tienes que adelantarte y planificar tu vuelta al cole en El Corte Inglés, porque adelantarse tiene premio con todos nuestros servicios exclusivos. Evita complicaciones, evita colas con nuestro servicio cita previa. Elige cómo te lo hacemos llegar con nuestra entrega más fácil o aprovecha nuestra carta de compras y hazte con todo lo que necesitas sin tener que cargar con las bolsas. Facilidades para las familias numerosas y despreocúpate también con nuestro servicio de forrado de libros. Este año con una tarifa especial de 7,95 euros a partir de 6 libros. Precio unidad, 1,5 €. Encárgalo en el momento de hacer tu reserva y los forramos por ti. Y por supuesto puedes contar con la línea anticipo de vuelta al cole del Corte Inglés y financiar tus compras escolares en 3 cuotas. Cuota mínima de 30 euros hasta el 30 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Este año, adelantarse tiene premio con la vuelta al cole. Tus compras, recuerda, puedes realizarla en la tienda, en la web y en la app del Corte Inglés. La Traviata, una ópera inmortal. El Teatro Real finaliza su temporada con la apasionada historia de Violeta y Alfredo. La lucha de una mujer por un amor imposible mientras su vida se apaga. Vive La Traviata en el Teatro Real del 24 de junio al 23 de julio. Patrocina Telefónica. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. ¿Tú qué sabes? Recomiéndame alguna serie. Pues de Movistar Plus muchas. Querer, Celeste, La Canción. Póntelo que ahora lo puedes tener suelto. O dicho de otra manera, por separado. O dicho de otra manera, sin contratar nada más. O dicho de otra manera, por libre. Todo es el Plus. Ahora por 9,99 al mes suelto. O dicho de otra manera, te lo pones y lo ves. Movistar Plus. No necesitas sentarte en un sillón y decir... para disfrutar del modo cincuentón y acertar seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque no necesitas tener 50 para tener un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa o en endesa.com. ¿Y si Madrid escondiese otra dimensión donde el tiempo se detiene y la música se experimenta a través de los 5 sentidos? Puedes verla, oírla, tocarla, olerla, saborearla. Bienvenidos a WA, una experiencia de otra dimensión. Entradas en washow.com. ¿Vienes? Moeve avanza en la consolidación de su ecosistema internacional de alianzas en el campo de la innovación, una apuesta que se postula como eje central de su estrategia, para lo que el año pasado puso en marcha el programa Mueve Light Up, su aceleradora de startups para impulsar la transición energética. En este marco, recientemente se ha celebrado el Selection Day, que ha llevado a la elección de 9 de las startups cleantech basadas en Deep Science que se presentaron a esta iniciativa. Entre los proyectos elegidos se encuentran soluciones basadas en inteligencia artificial, combustibles sostenibles, accesibilidad, valoración del agua o reducción de emisiones.
Las startups seleccionadas serán aceleradas con apoyo experto y recursos tecnológicos de la compañía, con el objetivo de presentar avances en un Demo Day en los próximos meses. Los proyectos con mayor potencial alineados con la estrategia de Positive Motion recibirán respaldo financiero y estructural adicional para su implementación en infraestructuras como parques energéticos, plantas químicas y estaciones de servicio. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía. Mañanas que impactan. Finanzas que cuentan. Las 11:35 de la mañana nos acercamos hoy a Ecuador, a un país amigo del nuestro, un país amigo de España. Ogalve, una de las mayores comunidades extranjeras de nuestro país, con cerca de 400.000 ecuatorianos residentes. Vamos a profundizar hoy en su economía, la economía ecuatoriana, que reportó un crecimiento del 3% en el primer trimestre del año, acompañado además ese crecimiento de un superávit comercial y de una inflación controlada. Vamos a abordar en esta entrevista las fortalezas económicas de Ecuador, las oportunidades para la inversión española y su visión sobre temas internacionales y comerciales. Entrevista hoy con Vilma Andrade, que es la embajadora de Ecuador en España. Vilma, bienvenida, muy buenos días, un placer. Muchísimas gracias, un gusto para mí estar aquí. Efectivamente, España es nuestro principal socio comercial y es el hogar de miles de ecuatorianos, así es que encantada de compartir y de estar aquí. Que esperemos que se sientan como en casa aquí en nuestro país. Vamos con ese dato que publicaba el Banco Central de Ecuador, ese crecimiento del 3% en el primer trimestre del año, además con una proyección positiva, habla de un crecimiento a final de año del 2,8%. ¿En qué se basa ese crecimiento? ¿En qué se apoya? Bueno, yo diría que hay dos elementos fundamentales. Uno es la estabilidad política, el triunfo del presidente Noboa, que constituyó un triunfo contundente político con más del 12% en la segunda vuelta, y además de haber logrado un convenio y un acuerdo en la Asamblea que le ha permitido mantener la presidencia a la presidencia de la Asamblea Nacional y también de las mejores comisiones, de las comisiones más importantes, las de relevancia económica y también de inversiones, de apertura a las inversiones, que las mantiene también el equipo del gobierno del presidente Noboa, de su movimiento político. Creo que eso en el ámbito político le da certezas, le da la posibilidad al Ecuador realmente de que el presidente está tomando decisiones sobre la base del apoyo popular, pero también el segundo aspecto es la apertura. El presidente viene del ámbito empresarial y ha tenido ese llamado precisamente a través de normativa, de incentivos para las inversiones. No es solamente que él lo tiene como su política, presentarle al Ecuador en el mundo y la apertura de inversión, sino que con decisiones concretas ha pasado normativa, leyes en la Asamblea Nacional, incluso en el periodo de transición que le correspondió en el anterior mandato. El presidente ha podido establecer para energía renovable, también para transformación digital, para turismo y para micro y mediana empresa, para los inversionistas, todos los beneficios tributarios. Y eso es lo que definitivamente da como resultado que logremos en este momento, además de esta gran proyección, que está en base a datos, es que ya se pueda establecer también una baja sustancial en el riesgo país. Y eso es la mayor histórica. Nuestro país es un país dolarizado, que también es un elemento importante para los inversionistas porque hay una estabilidad. Y esto hace que también en este momento podamos señalar que desde el año 2000, que el Ecuador se encuentra dolarizado en estos 25 años, haya bajado 1.844
puntos el riesgo país, que es lo más alto que hemos tenido durante estos 25 años de dolarización. Luego le pregunto, embajadora, más al detalle por esas fortalezas de la economía ecuatoriana para atraer inversiones, cómo están trabajando desde aquí, desde la embajada y desde el gobierno, con eso que nos contaba ahora, esa dolarización que es interesante para los inversores, esos beneficios tributarios también. Hablamos luego de algunos sectores como el energético, mencionaba usted las renovables también, con la importancia que tiene el petróleo para Ecuador, hablamos de ese mix, pero en esa apertura exterior que nos contaba ahora, ¿qué papel juega España? ¿Cuál es la relación comercial, la relación bilateral, comercialmente hablando, entre Ecuador y España? Bueno, es muy importante porque justamente vemos ya en los datos que nos da el Banco Central que nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, sin duda es el más importante, pero en segundo está la Unión Europea, pero España fundamentalmente podemos ver, tenemos una balanza positiva en comparación al año 2024, el crecimiento fue del 28.7 de crecimiento favorable al Ecuador. 1.000 millones es el rubro, y eso es de los principales productos. Acá vienen, pues, fundamentalmente los camarones, que ustedes les dicen langostinos, pesca, todo lo que es cacao, frutas tropicales, y son estos nuevos productos que van ingresando al mercado español, que vemos con un crecimiento sostenido. Además, buenas noticias, que empresas españolas empezaron su interés desde cuando el presidente Noboa ha estado al frente del Estado ecuatoriano, y que ya están en este momento formalizando inversiones de más de 600 millones de euros para energía renovable. Nosotros sabemos el potencial que tienen ustedes en energía eólica, en energía térmica y hasta nuclear, pero en este momento ya hay una apuesta importante que ha pasado por todos los procesos justamente de inversión en el Ecuador, y podemos dar cuenta que es una empresa que está, sabemos, por cerrar, y esperamos que así se haga con una empresa española con esta alta inversión. Y vemos también el resultado cuando el presidente vino, que desgraciadamente por el apagón, que fue algo totalmente inesperado en España, nosotros sí lo hemos vivido, el apagón, porque nuestra infraestructura de energía desgraciadamente está anclada. Fue la decisión de gobiernos pasados de anclarle todo todo está en energía que necesita del agua, y el 95%. Entonces tuvimos una sequía tan fuerte de más de 60 días que bajaron los niveles de caudal y tuvimos apagones. Pero decía que justo cuando el presidente llegó estaba previsto una reunión empresarial, y se inscribieron 250 empresarios, con lo cual da cuenta del interés que tiene España precisamente para ir al Ecuador. Yo creo que a explorar posibilidades, y ahora mismo en Sevilla, que si bien el presidente viene en esta semana a la conferencia de financiamiento para el desarrollo, va a poder también tener una reunión con empresarios españoles. Además del sector energético, que es importante para la empresa española en Ecuador, ¿qué otros sectores ofrecen oportunidades ahora mismo? ¿Pueden ser atractivos, interesantes para las empresas españolas que nos estén escuchando? Bueno, infraestructura. Tenemos 18 proyectos de infraestructura vial que están con estudios, y que están los proyectos listos para poder ser entregados a los inversionistas. También están proyectos turísticos. Esto es, si la cifra no la tengo muy clara, pero es alrededor de 150 millones de euros, que significaría una inversión para temas turísticos, tomando en consideración que España es líder en esto. Esperamos nosotros que se inquieten y puedan ir al Ecuador, porque ya están desarrollados en 5 proyectos de ese tema. Igualmente en todo lo que es temas agrícolas, si bien ya sabemos, ¿no es cierto?, el atún, el camarón, pero creo que se puede ampliar
sobre todo en el plátano macho, que nosotros somos el primer exportador del banano. Y hay de hecho una creciente exportación, pero también el cacao. Ahora mismo el cacao del Ecuador está catalogado entre los mejores del mundo. Está además científicamente probado que el cacao líquido, el cacao como tal, es originario del Ecuador con 5.500 años pues en el oriente ecuatoriano, en la Amazonía. Y tenemos esos elementos que le hacen efectivamente mucho más potente al Ecuador. En el tema agrícola hay mucho por explorar y también en el tema que nosotros esperamos que también tiene una fuerza España, es en el tema de transformación digital para que puedan ir al Ecuador, pues empresas que van a tener muchos beneficios, por ejemplo, aquellas empresas que quieran realizar pues documentales, películas, todos los beneficios tributarios, incluso del IVA, de lo que puedan gastar en realizar pues en las locaciones los gastos. Todo eso se genera un bono de devolución. Entonces hay muchos beneficios que aspiramos nosotros sigan constituyendo un atractivo para el inversionista español. Además de ese beneficio fiscal, ¿qué otros atractivos se van a encontrar las empresas españolas que vayan buscando allí oportunidad? Bueno, facilidades en la instalación de su empresa. Hay un sistema de alianza público-privado para los proyectos de infraestructura que es una normativa ágil, que el presidente creó una secretaría específica para que pueda dar un acompañamiento desde el aterrizaje de las empresas hasta la formalización de los contratos, con 10 años de facilidades tributarias en la instalación hasta que tenga el monto de la inversión, y también todo el tema de una nueva estructura normativa de zonas francas. Antes estaba constituida la zona franca desde la óptica del gobierno y estableciendo los espacios geográficos en donde se ubican. Hoy está abierta al inversionista. El inversionista que quiera ubicar una zona franca, esa puede ser calificada su proyecto como zona franca, no importa si es una instalación o un edificio, cualquier espacio, porque es así la inversión. La inversión busca dónde conectar, dónde tiene servicios, dónde hay una logística, y eso está abierto por ahora con todos los beneficios de la zona franca. La inversión busca también seguridad jurídica. ¿Qué ofrece Ecuador en este sentido? Bueno, el tema de la seguridad jurídica es fundamental. Primero es justamente esta estabilidad de cuando son, sobre todo, de asociación pública y privada, pero para la empresa privada, saber que hay un gobierno que apuesta para la inversión y que todo el tema normativo ha sido mejorado y lo sigue manifestando el presidente a través de varias normativas. Ustedes saben que la burocracia en nuestros países suele ser muy pesada y suele obstaculizar a veces la inversión, y eso permite realmente que haya estabilidad. Y además la propia decisión del presidente de esta apertura que a través de las carteras de Estado facilitan al inversionista justamente las posibilidades de participación, de transparencia. Hay en este momento modificándose la ley de contratación pública, incluso para los montos menores, de forma que cualquiera que quiera participar lo pueda hacer desde cualquier parte del mundo y pueda conocer. Ahora mismo los proyectos están abiertos al público y puedan reconocer cuáles son aquellos proyectos en los que y las etapas en las que los proyectos están pues ya establecidos. Hablando de abierto, la Embajada de Ecuador en España abierta también para todo aquel que quiera informarse de cómo puede encontrar oportunidades allí o incluso hacerse un viaje, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos una oficina comercial y esa oficina comercial que está a cargo Boris Mejía, nosotros la ponemos a disposición para toda la información, para todos, y por supuesto también para nuestros emprendedores. Estamos apoyándoles porque ellos también están
están trayendo nuestros productos en una diversidad muy amplia para que el mercado español vaya probando sobre todo nuestros productos de frutos tropicales que son realmente espectaculares y que podrían apoyar. Y tenemos también un apoyo fundamental, hemos logrado acuerdos con la Comunidad Autónoma de Madrid, estamos a punto de firmar con el Ministerio de Educación y un Instituto de Formación Profesional en el Ecuador y también con un convenio con Galicia, es decir, aquí en España hay una apertura al Ecuador. Yo agradezco eso. Tenemos muchos nexos culturales. Yo creo que hay una unidad de trabajo con España y que se ve fortalecida justamente por un gobierno joven. Nuestro presidente tiene apenas 37 años, pero tiene una decisión determinante, que es uno de los elementos que también debo rescatar en este momento, es el tema de haber enfrentado la delincuencia organizada, la corrupción y el narcotráfico, porque nuestro país no es productor de cocaína ni de droga. Nuestro país, por tener 5 puertos de mar abierto y uno de ellos, el puerto de Guayaquil, que es uno de los más importantes de Sudamérica, resultó ser un canal fácil para la exportación de droga. El 60% de la droga que viene a Europa salía desde Guayaquil. Desde la presencia firme del presidente del control de la droga ha disminuido, ha sido históricamente la más alta incautación de droga, y eso favorece a España y eso favorece a Europa y lógicamente favorece a nuestro país para no seguir en esa red silenciosa, pero que beneficiaba. Ya sabemos a lo que lleva estas redes de narcotráfico, pero tenemos un presidente que con una decisión absolutamente firme les declaró pues la guerra, es a ellos un conflicto interno armado, declarándoles terroristas a los narcotraficantes. Entonces eso da un impacto de seguridad en la región, de que es una persona que no va a aliarse jamás con el narcotráfico y da pues más bien toda la apertura para la inversión y también para la producción de los ecuatorianos. Por ir terminando esta entrevista con la embajadora de Ecuador en España, con doña Vilma Andrade, mencionaba antes las oportunidades que ofrece el sector energético en Ecuador con esas inversiones, sobre todo en el sector renovables. No hay que olvidar también la importancia que tiene el petróleo en la economía ecuatoriana a nivel interno y a nivel externo. ¿Cómo se está conjugando eso? ¿Cómo es la apuesta del gobierno ecuatoriano para no desaprovechar esa riqueza que tienen con el petróleo, pero abrir también y mirar también hacia esas fuentes de energía renovables con esas oportunidades que nos contaba usted antes? Sí, sin duda es un componente fundamental el petróleo. Constituye casi el 35% del presupuesto general del Estado, pero eso ha tenido también un crecimiento. Y claro que mucho va fijado por el mercado y es fluctuante, porque ayer mismo veíamos nuestro petróleo se fija con el costo del Brent, y si bien ayer, justamente por todo lo que está pasando a nivel internacional y con los anuncios que hacía Irán, pues el petróleo subió, pero ha bajado el día de hoy. Entonces, creo que hay que entender más bien de la política petrolera, que es un enfoque absolutamente claro, tiene esta apertura a los mercados, ya nuestros compradores son prácticamente clientes fijos y ha tenido un crecimiento fundamental, y eso también es por la estabilidad que da el gobierno. Todas las cifras que ha dado el Banco Central sin duda demuestran un crecimiento sostenido desde que el presidente Noboa entró al poder, y ahora mucho más. Y sí, yo creo que hay también elementos fundamentales, porque no podemos estar anclados toda nuestra economía al petróleo. Es este apoyo que desde el Ecuador se está dando a las exportaciones del camarón, por ejemplo, que superaron en el año 2024 al petróleo. Las ventas no petroleras sumados, camarones, banano, rosas, que también es uno de nuestros productos estrellas, somos el segundo exportador mundial, un país pequeño y sin embargo somos el primer exportador del camarón en el mundo y el primer exportador del banano en el mundo, los segundos exportadores de cacao, y estamos compitiendo realmente con grandes mercados en cacao y frutas tropicales. Tuvimos un mayor ingreso a nuestra economía de las exportaciones no petroleras. Eso hace que
dé una estabilidad también a la economía y que podamos tener cifras interesantes a lo interno, porque no estamos anclados solamente al tema petrolero. Hemos incrementado, hay una subida sustancial en todos los elementos, pero por suerte hay un equilibrio de las no petroleras y las exportaciones petroleras. Y eso dice esa nota del Banco Central de Ecuador, ese superávit comercial y también esa inflación, que también es importante, que nos ha preocupado mucho en los últimos tiempos, esa inflación controlada. Economía de Ecuador, que crece 3% el primer trimestre y, como decíamos al comienzo, embajadora, con previsión de cerrar el año con un crecimiento próximo también a ese 2,8%, con lo cual el futuro se ve con optimismo. Totalmente. Para nosotros hemos tenido una economía estancada. El país fue recibido por el presidente Noboa con una economía totalmente estancada y políticamente desarticulado y con niveles de inseguridad muy altos. Todos esos parámetros han sido cambiados, modificados y positivamente realizados, porque el presidente no es un presidente que se fija en un solo elemento, y lo ha puesto también como una condición fundamental el tema de educación, porque los temas de inseguridad pasan por obviamente el control delincuencial y el narcotráfico, pero también pasa porque los jóvenes no sean presa fácil del narcotráfico, que les paga a esos jóvenes que no tienen educación ni tienen trabajo. Entonces el enfoque es sistémico, el enfoque es global, y el presidente, por ejemplo, ha abierto inclusive descuentos en los impuestos para las empresas que contraten a jóvenes, pero sobre todo que generen puestos de trabajo para jóvenes que vienen graduados de las universidades públicas, que son los que menos oportunidades tienen. Igualmente ha generado programas para las mujeres, para las emprendedoras y para las jefas de hogar, además de los pequeños microempresarios que están sobre todo en el área rural. Está un programa social encaminado al crédito productivo con bajos intereses a 25 años de plazo, con el 1% anual de interés, con lo cual es prácticamente un regalo, y eso ha permitido que se desarrollen proyectos productivos también en estas áreas deprimidas. Es decir, hay una decisión de un gobierno de apuntar no solamente las cifras macroeconómicas que son tan relevantes, importantes, que le han permitido 2 negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, y ahora mismo acceder a créditos importantes para poder, pues lógicamente, darle liquidez a la economía, sino también esta visión social de apoyo a las jóvenes, a las mujeres. Pues a seguir trabajando para que esto no pare, para que la economía de Ecuador siga creciendo, como lo ha hecho en el primer trimestre del año, ese ritmo del 3%. Vilma Andrade, embajadora de Ecuador en nuestro país, ha sido un placer recibirla por aquí. Así que darle la enhorabuena por lo que están haciendo, por cómo están trabajando, y a seguir peleando y ayudando a todos esos ecuatorianos que viven aquí en nuestro país para que se sientan en casa. Muchísimas gracias y estaremos siempre a la orden. Gracias, gracias a ustedes. En 3 minutos, las 12 del mediodía, actualizamos la información con noticias y después Rafa Jiménez con la media sesión. Hasta mañana. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. ¿Quieres que tu pyme sea más competitiva con inteligencia artificial? La Comunidad de Madrid te ayuda. Financiamos hasta el 60% de tu proyecto de inteligencia artificial. Mejora procesos, reduce costes y da el salto digital. Solicita tu ayuda antes del 30 de septiembre en comunidad.madrid. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid. Radio Intereconomía. La radio que dobla su interés. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495.
Los chicos del coro El Musical llega a su recta final. Se despiden de Madrid. Última función, 29 de junio en el Teatro La Latina. Después de emocionar a miles de personas, esta historia inolvidable se despide de la capital. No te pierdas una experiencia única y conmovedora. Entradas en loschicosdelcoroelmusical.es o en el Teatro La Latina. Últimos días en cartel. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. El Consejo de Seguridad Nacional iraní ha confirmado que se ha alcanzado un alto el fuego con Israel propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump y que ha calificado como una derrota para el Estado judío. Teherán ha negado además las acusaciones previas hechas por Israel, que acusaba a Irán de haber violado el alto el fuego con un ataque balístico. La situación en Oriente Medio marca el inicio de la cumbre de la OTAN en La Haya, una cita a la que asiste el presidente